Muchas gracias, Manuela. Nos toca el turno a nosotros los mapuches, después de haber escuchado el primer pueblo, que fue el pueblo Rapa Nui, cuando comenzó el relato y logramos entender qué pasó en forma rápida, lo que significó la llegada de la civilización. Irónicamente, civilización occidental a la isla de Rapa Nui. Y acabamos de ser testigos de un testimonio que seguramente Chile nunca se ha dado la oportunidad de escuchar. Y qué ironía de nuestra historia, no de mi vida, sino que de nuestra historia. Si ustedes se dan cuenta, convencionales, en este espacio, en esta silla, en estos pupitres, seguramente se pensaron, se parieron las mismas leyes que fueron los que justificaron el genocidio a nuestros pueblos. Es una ironía de la historia y seguramente también una oportunidad, porque somos nosotros los que estamos a cargo de poder parir otras cosas, no leyes que niegan, que reprimen, que enajenan, que expulsan, que someten, sino que leyes que puedan construir lo que queremos todos después del levantamiento popular en la Plaza de la Dignidad y en todo Chile. Y qué mejor yo, como con nuestra hermana Machi Francisca Linconado, ser testigo de presentar a los historiadores que tú nombraste, Manuela, y ojalá refrendarle al pueblo de Chile la memoria que no ha querido conocer o no lo han dejado conocer, y que sea también refrendada una manera de retribuirle el cariño que nosotros recibimos con la Guanufoya en las calles de Chile cuando se produjo este levantamiento popular. Así que, más que hablar más personalmente yo, a nombre de los mapuches, quiero permitir presentar al historiador Pinto, que sabe mucho de lo que es de Chile, de la historia de Chile, y luego vienen nuestros propios guaychafes de los libros, de la biblioteca, que espero yo también les ilustre a ustedes lo que significa para nosotros el tiempo de hoy hacia atrás. Hacia adelante no lo sabemos, pero hacia atrás conviene que sepamos. Hacia adelante ojalá lo construyamos juntos, pero hacia atrás es otra cosa que los historiadores han ido en busca de ello. Así que adelante, profesor, bienvenido a este honorable hemiciclo del Senado, y que seguramente también ojalá otros Pintos, otros pairicanes escriban en este momento algún día. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Me siento doblemente honrado de poder participar de este momento histórico, que a los profesores de historia no siempre nos toca la suerte de ser parte de la historia en construcción. Así que es un momento muy, muy emocionante para mí. Pero además haber sido invitado a este hemiciclo por los convencionales del pueblo mapuche. Me siento también profundamente honrado por ese reconocimiento que agradezco muy sinceramente. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el Estado y la violencia en la historia de Chile. En la teoría, la comunidad le entrega al Estado el monopolio de la violencia para proteger a la comunidad, por una parte, de agresiones externas, y por otra parte, que los integrantes de la comunidad se maten entre sí. Ese es el sentido que tiene, que la comunidad delegue en el Estado
el monopolio legítimo, dice la teoría, del uso de las armas. Teóricamente, entonces, no se podría entender que el Estado emplee contra la comunidad o contra sectores importantes de la comunidad esa misma fuerza que la comunidad le entrega para defenderla en su conjunto. Esa es la teoría. Pero la historia concreta y real con la teoría no siempre dialogan armónicamente, más bien al contrario. Y a menudo el Estado en el mundo y en nuestro país ha cumplido este rol impensable de emplear la fuerza que la comunidad le entrega en perjuicio de esa misma comunidad. Lo que quiero hacer entonces ahora es un rápido recorrido por lo que me permito denominar los 3 momentos fundacionales de Estado en nuestra historia republicana. Y que para efectos de economía de palabras voy a denominar el momento portaliano, asociado al ministro Diego Portales, el momento ibañista, asociado a Carlos Ibáñez del Campo, y el momento pinochetista, asociado a quien ustedes ya se imaginan. Los 3 momentos en los cuales se funda y se construye Estado en Chile. Ahora estamos en el 4º, aquí, en este momento. Decir también que los momentos de constitución del Estado son momentos generalmente violentos. Son momentos en los cuales distintos sectores de la sociedad, de la comunidad, se enfrentan para ver quién va a definir la forma que el Estado va a adoptar y la forma en la cual se va a comportar. De eso me atrevería a decir que, al menos en nuestra historia, no hay excepciones. El primer momento, el portaliano, nace de una situación de mucha violencia. Nace de una guerra civil, en la cual el bando vencedor impone un cierto libreto, una cierta concepción de Estado, cuya principal finalidad es la de reimponer un orden interno en contra de las disidencias políticas de ese momento y en contra de los malestares sociales de ese momento, sobre todo populares. Disidencias políticas y malestares sociales que eran muy difundidos y que solo pudieron ser aplicados mediante el uso de la fuerza del Estado. Ese es el Estado portaliano, que se caracteriza por su autoritarismo, por su verticalismo, por su ensalzamiento del orden por encima de cualquier otra consideración. Y que no duda, en función de la preservación de esa agenda, en emplear la fuerza del Estado en contra de la sociedad. Este es el Estado que lleva a cabo la ocupación militar, literalmente a sangre y fuego, del Gualmapu, el Estado portaliano. Y es el mismo Estado que despoja y que impone sobre otros pueblos originarios, que se han expresado aquí en esta sala, su particular concepción de lo que era vivir en sociedad correctamente, sin respetar en absoluto las tradiciones y las concepciones de esos mismos pueblos respecto de cómo querían vivir en sociedad y cómo querían relacionarse entre sí. Este es el mismo Estado que, ya avanzando hacia el siglo XX, cuando empiezan a aparecer las primeras expresiones más sistemáticas, más organizadas de protesta laboral, reacciona no por la vía de buscar entendimientos o acuerdos, sino que por la vía de la represión. Las demandas sociales se enfrentan a balazos, literalmente. Es la época de las grandes matanzas obreras, simbolizadas de manera particular por Santa María de Iquique. Esta forma de enfrentar un descontento social en crecimiento no da resultado.
en lugar de aplacar la conflictividad social, la exacerba, la aumenta. Y rápidamente ese Estado portaliano, ya en proceso de descomposición, empieza a perder toda legitimidad como supuesto representante de los intereses superiores de la sociedad. Y en ese momento se asiste a la segunda fundación de Estado en Chile, la Fundación Ibáñista, como una fórmula para resolver esta crisis que se conoce entre nosotros como la cuestión social, ¿no? Por la vía de transformar y de refundar el Estado. Es un proyecto de reformulación del Estado que se empieza a desplegar en la década de 1920 y que, cambios más, cambios menos, llega hasta 1973. También en ese momento fundacional se despliega la violencia del Estado. Cuando yo identifico a Carlos Ibáñez del Campo como una figura asociada a este momento, estoy hablando de un militar que está a la cabeza de un movimiento militar y que moviliza, lidera a las Fuerzas Armadas en este proceso de imposición de un nuevo orden estatal a través de 2 golpes de Estado. Ustedes se preguntarán por qué las Fuerzas Armadas inician un proceso que en el fondo se plantea en contra de los sectores más poderosos del momento. Porque algunos elementos dentro de las Fuerzas Armadas y de la clase política de ese tiempo, estoy pensando en Arturo Alessandri Palma, se dan cuenta que por la vía de la represión, en lugar de resolverse la crisis en que se movía el país en ese momento, lo que se iba a hacer era agravarla y arriesgar un desenlace todavía más catastrófico desde el punto de vista de ellos. Por tanto, se procede a enfrentar la resistencia de los sectores, de los grupos de poder que se sienten más amenazados por este cambio, un poco obligando a que se acepte y se acate una forma diferente de concebir el Estado. Por eso también se parte con un despliegue de la fuerza estatal. Este Estado que se funda en la década de 1920 va a tener características bien distintas del anterior. Va a ser un Estado políticamente más inclusivo, va a reconocer a sectores antes excluidos como actores políticos, sobre todo sectores populares. Pero lo más importante, se va a hacer cargo de las demandas sociales que alimentaban este proceso de creciente movilización popular. Por la vía de políticas laborales, políticas sociales, protecciones que se empiezan a brindar a los sectores más desprotegidos a partir del Estado. Es lo que la literatura va a conocer como el Estado de asistencia social o Estado de compromiso también se le llama, ¿no? Un Estado que, de nuevo, trata de recuperar su legitimidad como instancia conductora de la sociedad por la vía de mostrarse más sensible hacia las necesidades y hacia las demandas de los sectores más postergados. Y se logra una cierta pacificación de los ánimos que va a durar bastantes décadas. Repito, hasta 1973. En un país mucho más pobre que el actual, pero que de todas maneras es capaz de construir una red de protecciones y de leyes sociales que van a permitir recomponer en alguna medida al menos la noción de comunidad como una red de relaciones sociales que se reconocen en una pertenencia común. Pero esto no significa que este Estado de seguridad social haya abandonado totalmente el despliegue de la fuerza en contra de sectores de la propia sociedad. Porque en paralelo al despliegue de estas políticas sociales, se generan también instrumentos que le permiten al Estado, en ciertos momentos, cuando se siente particularmente amenazado, actuar para conjurar o reprimir rápidamente esas amenazas. Estoy pensando en las leyes de seguridad interior,
estoy pensando en los estados de sitio, estoy pensando en las zonas de emergencia que se establecen y se emplean reiteradamente durante aquellos años. Y estoy pensando particularmente en instrumentos como la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, también llamada Ley Maldita, y el campo de prisioneros de Pisagua, que precisamente se crea durante estos años y funciona casi una década como campo de prisioneros políticos, anunciando un uso similar que se va a hacer de ese puerto en años posteriores. Y es por eso que con toda esta mayor armonía y consenso social, tampoco está este periodo exento de matanzas, como Ranquil, 1934, como el Mineral del Salvador, 1966, como Pampa Irigoyen en Puerto Montt en 1969. Y llego al tercer momento fundacional, 1973. De alguna manera desencadenado por el empleo al máximo de esta noción de Estado transformador de la sociedad que ocurre bajo el experimento de la unidad popular, en el cual el Estado se percibe como una herramienta que puede transformar radicalmente la forma de organizarse y funcionar en sociedad. Cosa que provoca la reacción muy violenta también de quienes se sienten amenazados por esa experiencia. Y este nuevo Estado, que yo he denominado pinochetista, nace en una explosión de violencia estatal mucho mayor que cualquiera de las que se hayan visto anteriormente. Violencia que además se proyecta como un rasgo permanente de este régimen y omnipresente durante por lo menos 17 años y en muchos aspectos mucho más allá de eso. Este tercer estado, de alguna forma, invierte las lógicas que habían prevalecido en el estado anterior. Es un estado que pone por delante su aspecto represivo y su uso generalizado de la violencia, pero que se repliega justamente en aquellas funciones sociales que había privilegiado el estado anterior. Es un Estado que, a partir de la fuerza y de su monopolio de la fuerza, desmantela la red de protecciones y de leyes sociales, la privatiza, la comercializa y de esa forma, a mi juicio, también ejerce un tipo de violencia sobre la sociedad. Porque la priva, porque la despoja de aquellos reconocimientos de derechos sociales, de aquellas protecciones que se habían logrado montar en el momento anterior. Doble violencia entonces. La violencia explícita de reprimir toda forma de disidencia, oposición o resistencia a ese proyecto, pero también violencia simbólica, si ustedes quieren, al privar a los sectores más pobres de la sociedad de las protecciones y de los derechos que antes se le habían reconocido. Lo que sigue es historia muy reciente, ustedes la conocen, no tengo que contárselas yo. Pero llegamos al cuarto momento fundacional del Estado chileno, que es este, repito, y que es un momento histórico en el más pleno sentido de la palabra, porque nunca en la historia de Chile se ha refundado el Estado, o se ha redefinido la forma de convivencia de nuestra comunidad a partir de una instancia de deliberación ampliamente participativa como lo es esta convención. Es verdad que este cuarto momento fundacional no ha estado exento de violencia y no se escapa a la norma que hablaba yo anteriormente de que toda refundación estatal implica situaciones de violencia. Violencia desde la sociedad, pero también, que duda cabe, violencia desde el Estado. Y tampoco tengo que entrar en detalles aquí porque ustedes lo conocen mejor que yo. Pero ya estamos en el momento de la reconstitución, estamos en el momento de la refundación. Y el papel de ustedes, el papel de todos quienes encarnan esta deliberación social masiva, que es la Convención Constitucional,
es asegurarse no de erradicar la violencia del todo, porque eso no va a ocurrir nunca. La violencia es parte de la convivencia humana. Una parte lamentable, una parte que nos gustaría reducir al mínimo. El ideal es que no tengamos que convivir a balazos o a puñetazos. No creo que nadie se oponga a eso. Pero la convivencia humana inevitablemente genera distintas expresiones de violencia. Por tanto, ni esta ni ninguna otra convención constitucional va a poder erradicar la violencia del todo. Pero sí, esta convención constitucional puede y debe cautelar, porque el Estado que surja de esta cuarta refundación, que va a ser un Estado que de todas maneras va a administrar las armas de la sociedad, no las vuelva contra la sociedad y contra la comunidad misma. Que las use, si es que tiene que usarla, para proteger a la comunidad y no para golpearla. Y en esa tarea, que es una tarea verdaderamente histórica y es una tarea verdaderamente refundacional, les deseo la mejor de la suerte y el mayor de los éxitos. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Adolfo, ¿le damos la palabra a Martín o a Fernando? Ya. Entonces, vamos a ver si está conectado por ahí. Sí, estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, nos acompañan en este momento Raúl Molina y Martín Correa. Hola, Martín. Hola. No sé, Manuela, no sé cuál, ellos estaban organizados, parece, no sé cuál de los Sí. dos. ¿Martín primero? Martín primero. Bueno, entonces, Manuela, quisiera yo compartir una presentación. ¿Se puede desde acá? hay una presentación que dice la Constitución de la No, propiedad. una que hice para la ocasión. Sí, comparte pantalla, Martín, por favor. Un momentito. Ya, ahí se ve. No. A ver, estoy... Espérate. Ahí se ve la presentación mía. Sí. Tienes que agrandarlo por fácil porque no vemos nada. Ya. Doble clic en la parte que agranda. Eso. Ahí. Perfecto, muchas gracias. Sí. Bien, buenas tardes. Agradezco la invitación que me han hecho a participar de este importante encuentro y que lo trataré de hacer lo más entendible, para la vez lo más rápido posible, entendiendo que los tiempos son cortos. Bien, el profesor Pinto se refería previamente a lo que fue la fundación del Estado, y yo también voy a llegar a ese momento. Tenemos que el territorio mapuche se extendía entre el Limarí y el Tolten y hasta Chiloé, originalmente. Luego, con la llegada del ejército español, se reduce al territorio que se extiende entre el río Biobío y en el sur. Luego el levantamiento Curalá de 1598, ahí se fija la frontera que es respetada en alrededor de 29 parlamentos con la corona española, y que se respeta, o sea, parlamentos de comercio, permisos para entrar o salir, etcétera, y que parlamentos que eran multitudinarios, 3.000 personas, que iba la autoridad española y las máximas autoridades mapuche, que comenzaban con un saludo al rey. O sea, estamos hablando de una relación de Estado a Estado, de nación a nación. Cuando se crea Chile,
en sus inicios, esta relación continúa. Tenemos que, por ejemplo, el primer escudo nacional, hay el de José Miguel Carrera, 1812, hay un mapuche y una mapuche, que de alguna manera simboliza el interés del Estado chileno, ya en guerra con los españoles, para sumar para sí algún elemento que lo aglutinara respecto al nuevo enemigo. Situación que se mantiene al año 1825 con el Parlamento de Tapigüe, que es firmado en los llanos de Tapigüe entre el director, entre el capitán Barnechea, en representación de Ramón Freire, a la sazón director supremo de la Nación, y el Lonco Mariluán como representante de los LOF y los territorios mapuche, y que se señala explícitamente que los caciques o gobernadores de la ratificación de estos tratados no permitirán que ningún chileno exista en sus dominios, en los terrenos de sus dominios. Por tanto, se mantiene la frontera del Biobío como la frontera entre el Estado-Nación Mapuche y la recién creada República de Chile. Se señala explícitamente, lo será con arreglo a las leyes del país el natural que se pillasen robos de este lado del Biobío, que es la línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos. Esta situación se mantiene hasta el año 1850 más o menos, en que cambia el discurso y que el Estado chileno decide ocupar el territorio pasando por encima, no derogando los tratados como se firman, se derogan cuando dejan de estar vigentes. El Parlamento de Tapigüe nunca terminó de estar vigente. Y es una situación que hasta el día de hoy las organizaciones, comunidades, LOF y territorios mapuches reclaman como fuente de derechos territoriales. El Estado chileno decide ocupar el territorio, intereses para la agricultura, para exportar trigo para alimentar a los que están en la fiebre del oro californiano, y también intereses políticos. Bien lo señalaba el profesor Pinto anteriormente, estamos en presencia de un Estado unitario que es habitado solo por chilenos, hay una religión, una lengua, un territorio, un Estado y un habitante, el chileno, situación que se mantiene hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy, insisto, no hay reconocimiento de la diversidad de pueblos que habitan este territorio. Entonces, está el interés de ejercer soberanía sobre un territorio autónomo que se extiende entre el Biobío y el Tolten, crear el ilusorio del Estado unitario, y por otro lado poblar con inmigrantes europeos para de esta manera hacer producir este territorio, en términos de lo que hoy día se podría llamar producto geográfico bruto. Y ante esto, ¿qué se hace? Se estigmatiza al pueblo que vivía en este gran territorio que había sido respetado, insisto, por la corona española y por el Estado chileno hasta este momento. Se crea el enemigo interno y el mapuche, símbolo del Estado de información, se transforma en enemigo. Y aquí tiene varios elementos que participan de esta estigmatización. Están los discursos de Benjamín Vicuña Maquena en el Congreso, en los discursos sobre la pacificación de la Araucanía, en que habla de rapiñas que no han sido capaces de tener jamás una emoción moral, o el diario Mercurio, que habla de los bárbaros de Arauco, que ha llegado el momento de extender seriamente la campaña contra esa raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campiñas es una amenaza y una angustia de las ricas provincias del sur. De esta manera se legitima el despojo y también el uso de la violencia legítima, una vez más, por parte del Estado, y de alguna manera también se crean las condiciones para que la sociedad chilena acepte el ingreso del ejército. Esto se produce a partir del año 1862 con Cornelio Saavedra, quien es nombrado jefe de las fuerzas expedicionarias, pero también intendente, por tanto tenía el poder político y el poder militar en sus manos, y eso en cualquier lugar del mundo es el símil de una dictadura. Pero en el fondo lo que se hace es el planteamiento que hace Cornelio Saavedra: avanzar la línea frontera desde Arauco, desde Biobío al Mayeco, subdividir y enajenar los terrenos y ir colonizando a medida que se va avanzando. Aquí tenemos un plano del avance de fronteras, y que yo creo que
bueno, la descripción del plano en sí, los espacios que se ocupaban, aquí salen los indios de Tutruf, los llanos de Quilapán, se reconoce la presencia de mapuche, los indios de Boroa, los indios de Huilío hacia abajo, y hacia la derecha tenemos que hacer el plano de Arauco y Valdivia con la designación de la antigua y nueva línea de frontera contra los indios, 1870. No estamos hablando ni de un encuentro de civilizaciones, ni de pacificación. El concepto de pacificación jamás existió en las memorias del Ministerio de Guerra, es un concepto que inventó la historiografía nacional y conservadora. Así de simple, nunca existió el concepto de pacificación, nunca se habló de pacificación en las memorias del Ministerio de Guerra, memorias que he revisado todas y en toda su extensión, desde el año 1862 hasta el año 1884. Nunca se habla de pacificación. Junto con el avance de frontera están las expediciones punitivas. Aquí tenemos un plano del Valle Central de la Araucanía y los caminos seguidos por las divisiones que lo han cruzado. Son las expediciones punitivas que iban desde el Mayeco hacia el Cautín. ¿Y qué es lo que iban haciendo las expediciones punitivas? Iban quemando cementeras, quemando rucas, raptando animales, raptando mujeres y niños, y amenazándolos con que se iba a seguir insistiendo en esta opción de avanzar, ocupar, invadir el territorio mapuche. Insisto, no respetando los elementos que planteaba el Parlamento de Tapigüe. Se crea la provincia de Arauco en 1852, que abarcaba hasta la zona de Valdivia, y la provincia de Arauco, que es llamado territorio de indígenas, y 2 años después, territorio de colonización. Ese era el objetivo que había. Ese era lo que hoy día se puede llamar como una propuesta de desarrollo país. Cuando yo digo que se quemaban cementeras, se quemaban rucas, no hago más que remitirme a las memorias del Ministerio de Guerra, que hay un informe del general Pedro Lagos, los mejores cuerpos militares hicieron sus primeras armas en la Araucanía, en Gualmapu, y que señala: me puse en marcha hacia Ultramayeco con 800 hombres, 150 de infantería, que se reúne con 200 más en los rincones de Chihuahua. O sea, estamos hablando de un ejército en forma. Y que señala: todo el tiempo la campaña que termina hoy se ocupó la división en castigar a los indígenas, destruyendo sus habitaciones y cementeras y tomando sus animales de hacienda. Así fue la invasión del ejército chileno al territorio mapuche. De la mano con la invasión del ejército, detrásito venía Teodoro Smith, quien va hijuelando el territorio y creando grandes paños territoriales, hijuelas de 500 hectáreas que van encerrando a las comunidades a partir del año 1868. Esto es fundamental porque el proceso de erradicación-reducción a través de la entrega de los títulos de merced, que es un regalo en el español antiguo, no es un reconocimiento de la posesión con ánimo de señor y dueño como es el dominio, que son los títulos. Empiezan en 1868 y terminan en 1889. Se va rematando el territorio, va el ejército avanzando y detrás va la comisión de hijuelación presidida por Teodoro Schmidt. Y hacen esto, se cuadrifica el territorio entero en hijuelas de 500 hectáreas o menores, que se van entregando a una multitud de colonos chilenos y extranjeros, particulares entre ellos. Y las familias mapuches son reducidas en su territorio, por eso se llaman reducciones, por eso se llaman reservas también, porque es lo que el Estado reserva para los mapuches una vez que el gran territorio es entregado a colonos y particulares. Como lo vemos aquí, tenemos aquí la comunidad de Trangol y la comunidad de Las Cardas, donde se hace una mensura previa al proceso reduccional, pero después la familia de Edwards, estoy sacando solo un ejemplo, que ya lo vemos aquí, todo el territorio cuadriculado, se le entregan 14 hijuelas colindantes y se forma la hacienda Huilegu, quedando reducidos abajo el cacique Huenchullán y arriba el cacique Yaulén. Así fue el proceso de reducción territorial. Así fue la entrega, porque fue una opción del Estado, del Estado chileno. No se respetaron los deslindes ni la ocupación antigua mapuche cuando se produce el proceso de reducción. No obstante que la ley de 1866 señalaba que se iba a elaborar un plano en que se marcarán las posesiones asignadas a cada indígena o cada reducción.
O sea, se trasladaba a la Comisión Radicadora, reconocía los espacios territoriales y lo que no se comprobara que ejercían posesión por el tiempo que la ley determine, que era un año, irónicamente, siendo un pueblo ancestral, se iba a declarar baldío, sobrante, fiscal y rematable. Y por tanto se le entregaba, entraba en el juego de los remates. Los remates son anteriores. Entonces ya el origen de la propiedad particular es ilegal. Porque se debía primero reconocer la propiedad indígena, cosa que no se hace. Luego, tenemos aquí un título de merced. Y el título de merced, y esto es fundamental, porque aquí está el origen de la propiedad particular y la propiedad mapuche actual, y el origen de los conflictos. Porque los deslindes antiguos continúan vivos en la memoria mapuche y señalan, nosotros nunca vendimos, nosotros fuimos ocupados a la fuerza y nuestras tierras fueron entregadas a colonos a la fuerza. Y señala el título de merced que aquí tenemos. La comisión se ha cerciorado que los solicitantes carecen de medios de trabajo y que la calidad del suelo es buena y se presta para los cultivos más usados. Esta es una forma que se ocupa en todos los títulos de merced. Finalmente, por estas características, porque tener pocos medios de trabajo, aún siendo el suelo bueno para cualquier cultivo, se le entregan 31 hectáreas para 20 familias. En cambio, a los colonos se le entregan hijuelas, se le entrega el pasaje de embarque desde donde viene hacia Chile, pensión, salud, una vacaparía, una yuntahuelle, tablas, clavos, asistencia médica, etc. ¿Y por qué? Porque los colonos que llegaron eran pobres. Y los mapuches también. Pero mientras a unos pobres, los colonos, se les apoya, a otros pobres, los mapuches, se les reduce. He aquí también el origen de lo que las familias mapuches sostienen. Nosotros no somos pobres, fuimos empobrecidos, que es distinto. Y viene el proceso de erradicación, cuyos efectos los tenemos en el mapa de la izquierda. Y que tenemos que se entregan 2.918 títulos de merced para 510.000 hectáreas, alrededor de 80.000 personas. Ya el censo de 1907 hablaban de que habían 110.000 mapuches. Yo me imagino un censo después de una invasión militar y que ya hayan 110.000 que fueron censados, imagínense a los que no fueron censados. Lo lógico indica que veían venir chilenos y había que arrancar. No obstante así, ya hay 110.000 personas, por tanto 30.000 que quedaron sin ser radicados. Se les reconoce el 6% del efectivamente ocupado. Ya no se pueden tener animales grandes, son empobrecidos. No se respetan los deslindes naturales. Los deslindes, la familia, los territorios mapuches deslindan por quebradas, cerros, montañas, excedentes naturales. Uno ve los títulos de merced y los deslindes son 48 grados jamás han colindado así. ¿Y por qué? Porque el gran territorio ya había sido rematado con anterioridad a la adjudicación, con anterioridad al proceso de erradicación-reducción. En definitiva, se reconoce en dominio de la familia mapuche los sobrantes, los remates, las reservas, insisto, lo que el Estado reserva para las familias mapuches. No se les reconoce dominio sobre los sitios rituales, territorio de pastoreo, ramoneo, extracción de leña, recolección de frutos, todos espacios territoriales que permitían la supervivencia cultural y material mapuche. O sea, las tierras antiguas, cuya presencia, insisto, es hasta el día de hoy. Lo que hoy día demanda la familia mapuche son las tierras antiguas, no la reconstrucción de los títulos de merced, como se ha señalado en las múltiples comisiones que se han formado. Los títulos de merced fue un castigo para reducir territorialmente. No puede también ser el premio o la forma de solucionar el conflicto. Aquí está el origen del latifundio y de la gran propiedad forestal en Gualmapu. Después de este proceso de erradicación-reducción, lo que hay son transferencias una tras otra. Pero en definitiva, el origen está aquí. Y es el origen de la formación del Estado chileno, y es el origen de la formación de la propiedad en el territorio mapuche, en Gualmapu. En definitiva, quiero señalar también, y ya para ir concluyendo, porque entiendo que el tiempo es poco, que muchas veces se alega que esto no se sabía. Esto se sabía. En 1912
una comisión parlamentaria de todas las tendencias, senadores y diputados, se trasladan al territorio mapuche, o al Mapu, y reciben en Gorbea, en Cholchol, en Temuco, en Freire, a familias que van a presentar sus descargos. Y esto está, como lo vemos en la imagen de la izquierda, en la biblioteca del Congreso Nacional. Por tanto, se puede conocer. Tenemos al lado derecho, arriba, el diario de Valdivia, el despojo a los indios, cómo se forman las grandes fortunas, febrero 8 de 1907, se otorgan poderes falsos, se hacen accionistas comprando una sola acción y derecho, poniendo ganado, encerrando las rucas, incendiándolas y barbechando enseguida, flagelando a los indígenas y haciendo desaparecer a los indios. Lo dice el diario de Valdivia